Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Antes que nada, bueno, debo comenzar por los agradecimientos. Estoy muy agradecido con los coordinadores y con todas las personas que tienen que ver con, con que este tipo de eventos académicos sucedan, que son, bueno, son muchas personas y es mucho trabajo, ¿no? Son muchas horas de trabajo, de planear y de todo aquello, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos los organizadores, a todas estas personas que intervinieron. Y también, muy en especial, quiero hacer una mención del doctor Juan Carlos Velázquez Elisa Raraz, que fue en quien directamente me hizo la invitación a esta edición de este coloquio internacional de primavera, Graciela Arroyo Pichardo. En este año, bueno, habla de sociedad mundial en transición, gobernanza, conflicto y transfiguración. Bien, el tema que voy a tratar es función y condición del derecho internacional en la comunidad jurídica mundial actual. Para esto, bueno, el derecho, la naturaleza, el carácter, el alcance incluso del derecho internacional, siempre, siempre ha estado en juego, ¿no? Siempre ha sido una de las cuestiones que los internacionalistas hemos tenido que aprender a debatir, ¿no? Y a llevarla bien, ¿no? Y llegar a algunos consensos entre nosotros necesarios para poder seguir construyendo el conocimiento del cual tejemos nuestro objeto de estudio, ¿no? A partir precisamente de la actividad dialógica y analítica de todos nosotros, ¿no? Pues bueno, ¿cómo entiendo yo el derecho internacional? El derecho internacional, para mí, y en esto, bueno, no, sé que no estoy solo, hay muchos internacionalistas que están de este lado, ¿no?, de la mesa, por decirlo así. El derecho internacional es un constructo social, antes que nada. Además, este constructo social es creado, adjudicado y desarrollado por los estados. Pero no solo por los estados, sino también por otros sujetos del derecho internacional. Hará una cosa de 100 años, esto es solo los estados, dejó de ser verdad, ¿no? También otros sujetos del derecho internacional, como por ejemplo las organizaciones internacionales, sin duda. Y por supuesto todo esto, la creación, la adjudicación y el desarrollo, se hace en un entorno político y resulta evidente que el derecho internacional entendido de esta forma no puede ser ni dado ni espontáneo, sino que necesariamente, irremediablemente, tiene que ser el resultado de un proceso, mejor dicho, de muchos procesos de muy compleja composición, que a su vez se encuentran condicionados por el contexto social, económico, político, etcétera, de la comunidad jurídica internacional. Yo sé que esto, sobre todo en el contexto, ¿no?, en el que estamos debatiendo, en el que estamos hablando ahora, esta mañana, eh, de comunidad jurídica internacional, sé a qué auditorio me estoy dirigiendo y sé que, bueno, en el ámbito de las relaciones internacionales es una cuestión muy debatida, ¿no? Es una sociedad, es una comunidad, es... ¿Qué es? ¿Esto qué es? ¿No? Eh, bueno, en el mundo jurídico, yo soy internacionalista, también, ¿no? También se cuecen habas, ¿no? No es un debate que nosotros tengamos zanjado, sino que es una cuestión que, bueno, se sigue debatiendo sin, sin tanto interés o sin tanto fervor
sobre esta cuestión, ¿no? Pero sí lo seguimos debatiendo desde la perspectiva de jus internacionalista. Ojalá tuviera más tiempo para explicarles, tal vez el próximo año, ¿eh? Tal vez el próximo año se me invitan, explicaría por qué comunidad jurídica internacional y no otro término, por qué uso este y no cualquier otro término, de los muchos que tenemos en el muestrario, ¿no? Bien, de esta conceptualización yo entiendo que el derecho internacional, o mejor dicho, el estudio o la aproximación cognitiva que hacemos al derecho internacional, tiene que ser fundada en la perspectiva jurídica necesariamente. Y debemos de tener en cuenta en todo momento que en el derecho se encuentran incitas dos fuerzas en tensión dialéctica perenne. O sea, siempre está esa tensión dialéctica entre estas dos fuerzas dentro del derecho internacional. Cuando hablo de derecho internacional, por supuesto hablo del derecho internacional público, como no podría ser de otra manera. Estas dos fuerzas son el interés individual de cada uno de los estados, manifestado en sus conceptualizaciones de interés nacional o el principio de soberanía, y la otra fuerza que entra en esta tensión dialéctica es el interés comunitario. Entonces, por un lado tenemos el interés individual y por el otro tenemos el interés comunitario. O en palabras del profesor Bruno Sima, pues el bilateralismo versus intereses comunitarios. Así pues, partiendo de esta premisa de que el derecho es un constructo social, tenemos que entender que el poder, tal cual, así como lo estudian ustedes aquí, desde la perspectiva que lo estudian ustedes en ciencias políticas y de relaciones internacionales, el poder es un factor determinante del proceso de creación de las normas jurídicas internacionales, sin ninguna duda. Y quiero llamar la atención sobre esto, porque fíjense cómo estoy utilizando, ojalá también eso para el siguiente año, lo dejamos, o sea, hasta el otro coloquio, lo dejamos para explicarlo, ojalá tuviera tiempo. Pero ¿cómo hablo de normas jurídicas internacionales y no hablo de tratados internacionales? Yo no sé si los de relaciones internacionales, que somos primos hermanos, desde luego, pero sí los jus internacionalistas, pero sobre todo, bueno, algunos jus internacionalistas y casi todos los constitucionalistas o jus publicistas de este país confunden derecho internacional con tratados internacionales. Y por supuesto, pues es poca gente la que habla de normas jurídicas internacionales, que es todavía muchísimo más amplio, más específico, ¿no? No más específico, sino más claro aún todavía que el derecho internacional, ¿no? Pero bueno, de eso no voy a tener tiempo de entrar en detalle. Estas dos fuerzas de las que hablamos, el interés jurídico y el interés comunitario, y por supuesto el factor del poder, encuentra su manifestación en la interpretación, en la aplicación y en la ejecución de dichas normas jurídicas. A su vez también es ese objeto, el poder, el poder en el ámbito internacional también se vuelve objeto de regulación de tales normas, de las normas jurídicas internacionales. Y esto no solo deviene del carácter mismo de las normas jurídicas internacionales, sino que es una realidad política verificable. En cualquier momento podemos verificar esta cuestión. Que podríamos plantearlo de la siguiente manera. Los estados necesitan y buscan desesperadamente legitimidad en su actuar político.
el desarrollo de sus actuaciones políticas en el ámbito internacional. Y esta legitimidad se las da el derecho internacional. ¿Cómo podríamos, si no, entender el argumento que desde hace muchos años Immanuel Kant nos adelanta, que se conoce como el argumento del tributo del vicio a la virtud, ¿no? ¿Cómo entenderlo? Este argumento que dice, que platica Kant, dice que profesan los estados al emprender todo tipo de acciones, por ejemplo, bélicas, ¿no? Bueno, ahora con lo que estamos viendo, más que nada, ¿no? Cómo no hacer referencia a esta cuestión del problema, del conflicto bélico suscitado entre Rusia y Ucrania. Y los estados, al emprender estas acciones, bueno, violan las más elementales, ¿no?, normas de derecho internacional, de convivencia y de coexistencia, pero lo curioso es que lo hacen siempre, o bueno, casi siempre, por no ser tan tajante, lo hacen casi siempre basándose o justificando su actuar político en la autoridad del derecho internacional, ¿sí? En la autoridad del derecho internacional. Esto es importante. De hecho, la Corte Internacional de Justicia, en una de sus más celebérrimas, ¿no?, más célebres sentencias, se hizo eco de este argumento precisamente de Immanuel Kant, y me voy a permitir leerlo brevemente para no cometer ningún error. Dice: para deducir la existencia de normas consuetudinarias, la Corte considera suficiente que la conducta de los estados debe, en general, ser compatible con tales reglas, y que los casos de las conductas del estado incompatible con una regla dada deberían haber sido tratadas generalmente como infracciones de esa regla. Como indicios del reconocimiento de una nueva regla, si un estado actúa de una manera prima facie incompatible con una regla reconocida, pero defiende su conducta apelando a excepciones o justificaciones contenidas dentro de la regla misma, entonces, sea o no la conducta del Estado de hecho justificable sobre esa base, el significado, y aquí viene lo importante, resalto esto, perdón, el significado de esa actitud es confirmar más que debilitar la regla de derecho internacional. Esto nos lo dice la Corte Internacional de Justicia en la sentencia del caso de actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua, la sentencia de fondo de 1986. A diferencia de otros fenómenos jurídicos, el derecho internacional se encuentra producido, interpretado, adjudicado y ejecutado y desarrollado por los estados como sujetos de este mismo ordenamiento. Y todo ello lo hacen bajo un contexto de ejercicio de la política, no de otra cosa, sino de la política, entendida como instrumento y actividad social, y esta a su vez como objeto de regulación del derecho internacional, ¿sí? Esto crea la tensión que veníamos diciendo entre los intereses individuales y egoístas de los estados y los intereses comunitarios. Esto crea, o sea, el resultado que tenemos es precisamente la tensión dialéctica entre estos dos tipos de intereses, el individual y egoísta y los intereses comunitarios. Estas dos categorías yo las he podido rastrear, o me parece a mí que son perfectamente rastreables, con las clásicas categorías de idealismo y realismo, con las de sociabilidad e insociabilidad, de las que hablaba Kant, con las de utopía y realidad, que hablaba Carr, o también
Cooperación y antagonismo por Friedman, o factores ético y coercitivo de Niebuhr, y también los conceptos de introversión nacional, nacionalista, no, intervención, no, introversión nacional de Tomuschat, y las de amabilidad con el derecho internacional de Blackman. O más actualmente, con la dialéctica de unilateralismo, multilateralismo versus multilateralismo, de las que habla el profesor Daniel García San José de la Universidad de Sevilla. Debe tenerse en cuenta que, bueno, esta tensión dialéctica también tiene su expresión jurídica en todas las manifestaciones del derecho internacional, por supuesto. Así, por ejemplo, los profesores Oriol Casanova y Ángel Rodrigo nos dicen que las normas jurídicas internacionales o las obligaciones jurídicas internacionales tienen tres tipos de estructura. Primero, estructura bilateral. Segundo, estructura interdependiente. Y tercero, estructura integral. Bueno, las primeras, las de estructura bilateral, se fundan en la reciprocidad, es decir, en las obligaciones sinalagmáticas entre dos estados, ¿no? Por eso es bilateral. Las segundas existe una reciprocidad, pero a nivel global. Y las terceras en la protección, ya sea de un objetivo colectivo o de un interés colectivo y de valores e intereses generales de toda la comunidad internacional en su conjunto. Yo no veo tan lejano, esto en realidad para mí no me parece tan novedoso, porque yo encuentro que esta clasificación que hacen el profesor Casanova y Rodrigo, pues tiene algo que ver, ecos, al menos ecos, de lo que Kant hablaba en su libro sobre la paz perpetua, de constitución política, constitución del Ius Gentium y, por supuesto, la constitución cosmopolita, ¿no? Tampoco tengo tiempo para meterme en esto, pero veo que están ahí, se trasluce pues estas ideas de Kant en estas cuestiones. En todo caso, yo estoy convencido de que, bueno, estas dos visiones del mundo, ¿no? Estas visiones que se tienen del mundo, de lo individual y lo colectivo, y las fuerzas, o las respectivas fuerzas vitales que las generan, en las cuales a su vez nutren estas fuerzas, son ingénitas al derecho internacional. O sea, no podemos separarlo del derecho internacional. El derecho internacional son íncitas al derecho internacional. Por eso, bueno, podemos recordar lo que nos planteaba el profesor Carrillo Salcedo, que en este sentido nos decía que en el orden internacional existe una dualidad en tensión dialéctica, tanto en el ámbito político y sociológico como en el propiamente jurídico. Y es porque se encuentra estructurado por principios tradicionales y por principios innovadores. Entre lo tradicional encontramos el principio de soberanía. Lo innovador viene dado por la introducción de intereses comunitarios, entre los que destacan la protección de los derechos humanos como una de las funciones del derecho contemporáneo, una más, ¿sí? Es decir, los estados le han ido, ¿no?, anexionando funciones al derecho internacional, y una más de estas funciones que tiene, que son son los propios estados que lo están haciendo, es precisamente la de la protección y la garantía de los derechos humanos en el ámbito internacional, como una función más del derecho contemporáneo, derecho internacional contemporáneo.
Eh, y por supuesto, todo esto trata de crear o establecer o mantener lo más que se pueda un equilibrio entre el principio individual egoísta de los estados y el interés comunitario.